todos. Bueno, un programa más el día viernes, el día de hoy, bueno, con todos los problemas de los desastres naturales que vienen ocurriendo aquí en todo el Perú, lamentablemente. Bueno, se vuelve a deslumbrar una vez más la improvisación del Estado en general, que pese a su carácter unitario, pareciera que nunca se aprende la lección y bueno, pues siempre viene ocurriendo lo mismo, ya desde hace, bueno, históricamente siempre ha ocurrido estos problemas en el Perú, pero bueno, la falta de planificación hace ver de que, bueno, pagar las consecuencias con vidas humanas, se destruyen infraestructura que es muy necesaria para el desarrollo. El día de hoy tenemos una entrevista bastante especial con la abogada Joana Rodríguez, quien es abogada especialista en Derecho Civil e Inmobiliario. El día de hoy vamos a abordar acerca del saneamiento físico legal de propiedades, que como hace un momento como conversamos por interno, hay mucho desconocimiento en el Perú sobre esto, ¿no? Hay mucha gente que por ignorancia, por el crecimiento desmedido que se ha dado a partir de los años 40, 50 en las migraciones del campo a la ciudad, existen lo que nosotros conocemos como muchas migraciones, invasiones de lugares que actualmente son distritos y que ha hecho que muchas capitales de provincia y mismo Lima crezcan de una manera desmedida, en el cual muchos pueden tener títulos o escrituras, pero de ahí pasar a la inscripción registral, que realmente da seguridad jurídica, que muchas veces sirven de un respaldo incluso financiero para muchos emprendimientos, no se da, ¿no? Entonces es un tema que yo creo que es importante abordarlo. ¿Cómo estás, Joana, y tu saludo a nuestros seguidores? Buenas tardes, Víctor, muchas gracias. Estoy contenta de estar participando acá en tu programa para poder aportar este tema muy importante en nuestra sociedad. Bueno, coméntanos acerca de qué es el saneamiento físico legal, ¿no? Y bueno, los requisitos, cuál es el trámite, el procedimiento, ¿no? El tema que quiero presentar y aportar es el saneamiento físico legal de propiedades en mención a la ley 27157, que es la ley de regularización de edificaciones, y el que señala el procedimiento de la declaración de fábrica, y también que compete también el régimen de propiedad horizontal y propiedad exclusiva, en mención también a la ampliación de la ley 308/30, que es la ley que modifica en sí la ley primigenia 27157, que nos va a ayudar a poder regularizar una propiedad que no se encuentra formalizada la construcción y reconocida física y legalmente en registros públicos. Entonces, para ser un poco más concreto, estamos hablando que el saneamiento en sí es un conjunto de actos que nos van a orientar no solo en sí de poder regularizar y formalizar la propiedad, sino también netamente los documentos, ¿no? Y luego que es el objeto, que básicamente es regularizar la edificación ante registros públicos. Bien, efectivamente, ¿podrías indicarnos cuál es la base legal y el procedimiento que hay que seguir? Porque estamos comentando en ese momento, ¿no? Porque antes de 2016, aquellas construcciones, y después de 2016, sí, digamos, hay distinciones para que uno pueda inscribir su propiedad en los registros públicos, ¿no? Sí, vemos muy cotidianamente en este tema que hay muchas personas que desconocen cómo poder regularizar su propiedad, una edificación que quizás no lo han tomado en cuenta en contratar o de repente pedir un permiso en la licencia de construcción ante la municipalidad. Y muchas veces cometemos el error de que un maestro de obra edifique o diseñe tu estructura, y a veces se cansan del trámite de los 6 meses de espera de una licencia, del permiso de la licencia, y las construcciones están prácticamente informales, sin un permiso. Entonces, las personas que quieren regularizar esa edificación, previamente hay que cumplir una serie de presupuestos y requisitos para que el trámite sea viable. Primero debemos identificar el objeto en el que se pretende regularizar la propiedad. En este caso tenemos que ver el derecho de propiedad que compete, poder tener legitimidad de poder regularizar. Tiene que estar debidamente inscrito en los registros públicos. Muchas personas no tienen este documento, que es el título de propiedad,
Entonces, para ello, previamente se le tiene que dar una salida para concatenar al título de propiedad y proceder al procedimiento. Hablamos del procedimiento en sí, es como usted me preguntó, Víctor, los permisos de los plazos. La ley 27157 permitía, antes de la modificación, que las personas aquellas que tengan la construcción hasta el 20 de julio de 1999 puedan adecuarse en este trámite. Pero ahora con la mayor, hay muchas propiedades que no están regularizadas, han ampliado la ley, han modificado la ley en el extremo de su artículo 3, que es ampliar la fecha para poder acceder a este trámite, que es hasta el 26 de diciembre del 2018. Aquellas personas que han construido hasta 1999 y posterior han hecho modificaciones, remodelaciones y iban a pensar que van a poder regularizar con la municipalidad, pueden adecuarse a esta ley hasta el 26 de diciembre del 2016. Hasta ahí nada más. Es el procedimiento de regularizar una propiedad que no estaba debidamente inscrita en registros públicos en su oportunidad. Bien, entonces hay una distinción en cuanto a las fechas, digamos, el procedimiento que se debe seguir en tanto, digamos, la oportunidad en el tiempo, ¿no? Pero que primero era hasta el 99, debe ser, claro, hasta el 20 de julio de 2016 ahora hasta el 2016. Permite, ¿no? Y por ejemplo, una persona que vive en Villa El Salvador, en San Juan de Lurigancho, en Comas, que no tiene inscrito, ¿qué papeles necesita para poder inscribir en el registro público? Es una pregunta muy importante porque hay que tener en alerta, y es nuestra colaboración, esta conversación, que es importante tener siempre presente que deben tener el título inscrito en registros públicos. Hay muchas personas que tienen solo posesión, muchas personas que no tienen regular el título. Entonces, para ello hay una serie de actividades que se tiene que realizar para poder encuadrar cuál es el derecho de propiedad que me corresponde o que solamente tiene un derecho de posesión. Para ello, y en vista de los documentos y una revisión de antecedentes registrales, notariales, municipales, podemos identificar en cada persona cuál es su situación jurídica para poder encuadrar. Pero la norma netamente de regularización para este caso es que esté inscrito en registros públicos, pero eso no quiere decir que no va a ser viable a una persona que sí quizás tenga el derecho, pero falta formalizarlo. Y para eso es el saneamiento legal de la propiedad. Claro, efectivamente. Entonces, en resumen, entre los documentos que se requerirían es es una de las formas, es la que tú mencionas, ¿no? Pero también hay otras formas para poder formalizar una propiedad, por ejemplo, con la prescripción adquisitiva, claro, el título supletorio, ¿no? Que también son otras formas, la vía COFOPRI, aunque creo que últimamente ya no está, ¿no?, realizando un saneamiento. Lo que pasa es que eso es una ley especial, lo que es la ley de bienes nacionales, para poder adjudicar y regularizar propiedad informal. Entonces, como las propiedades informales no tienen límites y linderos, entonces está prohibido proceder a una regularización de esta índole que solo abarca la ley 27157 y en su modificatoria. Tiene que ser una propiedad privada, debidamente identificada, con límites y linderos. Si no tiene límites y linderos, que es el presupuesto que vamos a pasar posterior a explicar la tramitación y los requisitos, no va a poder, ¿no? Es otra vía el regularizar una propiedad informal. Para uno puede regularizar el tema del perímetro, linderos, uno tiene que recurrir necesariamente a un arquitecto o un ingeniero, ¿no?, para poder elaborar una memoria descriptiva, ¿no? Sí. Efectivamente, este tipo de regularización es un trabajo en conjunto, es un trabajo que merita de arquitectos, de ingenieros, de abogados, entre otros, para poder organizar el presupuesto del trámite, que empieza, ¿no?, de la siguiente manera. Netamente la parte técnica, el ingeniero va a hacer su inspección de campo y ahí va a hacer los planos de ubicación, los planos de distribución, y también va a poder hacer la memoria descriptiva para poder identificar, pero ello contrarrestado con la copia literal, donde te determina el área donde va a declarar la edificación que lo está viendo, ¿no? Para ello el ingeniero va a poner en observaciones. ¿Te refieres a la partida matriz?
la partida que nace, claro, que nace el derecho. Es el lugar, ¿no? Claro, generalmente a veces todos han sido ex haciendas, ex fondos que se han ido urbanizando, ¿no? A raíz de distintas ordenanzas de Lima metropolitana, para claro. vernos hablar del caso de Lima, que han ido parcelándose, dividiéndose, entonces se ve el nacimiento de las llamadas urbanizaciones, ¿no? Claro, el presupuesto es básicamente que sea independizado el área tiene que tener una singularización, una identificación donde tenga área de linderos para poder determinar dónde es que ha construido informalmente. Si estaríamos frente a una proporción de terreno, en un terreno de mayor extensión, donde se le delimita con acciones y derechos que solamente no puede identificarlo, no va a poder proceder a una regularización pese a que tenga su casa. Porque hay muchos, como usted dice, que yo estoy en urbanizaciones, pero muchas de ellas, esas urbanizaciones no tienen el desarrollo urbano, o sea, no tiene la habilitación, no tiene la habilitación urbana, y por lo tanto entorpece el conllevar esta formalidad. Para eso es que previamente yo le expliqué el saneamiento para poder identificar el caso en particular, pero todo es viable, no todo es subsanable, todo es en concatenarlo y poder conllevar todo un orden para poder obtener este beneficio que nos ayuda mucho a todos, tener regularizada la propiedad y debidamente declarada, ¿no? O sea, lo primero que se tiene que hacer en resumen es el certificado de parámetros y linderos, después la ubicación de la partida matriz registral, claro, después, ¿qué más? El inmueble tiene que tener la copia literal donde manifieste la identificación. Y como le expliqué, el ingeniero va a hacer un expediente técnico. Una vez que tenga el expediente técnico, va a ir a registros públicos y va a llenar un formulario adjuntando los planos, el informe técnico, donde va a colocar las observaciones, quizás que de repente no ha cumplido un área mínima del retiro o de repente no está complementado las normas complementarias de edificación, que se ha pasado más de lo permitido que las ordenanzas municipales o la ley pertinente ordena. Entonces él va a tener que inscribirlo, las observaciones, y posible esa inscripción tenga cargas, ¿no? Porque el verificador pues tiene que decir la verdad, ¿no? Porque es bajo responsabilidad funcional. O sea, va un verificador del registro público, ¿no? A observar y ver si es verdad lo que se ha presentado, sí, corresponde, ¿no? Sí, un ingeniero que hace este tipo de trabajo tiene que ser verificador inscrito en registros públicos, activo y hábil para este trabajo. Si no, nos va a salir observado el título. Sí, efectivamente. Y después de ese informe que levanta el ingeniero, se tiene que pagar unos costos. ¿Aproximadamente cuánto es? Sí, por ejemplo, si una vez que llene el foro verde, que es prácticamente gratuito en los registros públicos, se paga una preliquidación. Ingresa primero a calificación tu declaratoria de fábrica. Ahí en las ventanillas de orientación te van a sellar y te van a poner un porcentaje que a veces mínimo ingresa con 160 soles y posterior va subsanando, ¿no? Ingresan estos planos, hacer un hincapié que ingresan los planos obviamente legalizados por el notario, ¿no? Y posterior a ello le van a dar un título y pueden verificarlo en el sistema y va a ir viendo el avance. Así sucede, hasta su inscripción. Y el trámite es más o menos en 30 días, ¿sabes? Sí, más o menos 30 días con prórroga de subsanable, mientras no sea una tacha, ese efecto observación de esquela subsanable, donde van a ir armando las subsanaciones concatenadas de acuerdo al pedido, ¿no? ¿Qué errores comunes ocurren cuando uno quiere regularizar un inmueble? Mayormente, normalmente el registrador, ¿por qué tiende a observar, ¿no? O meter sus esquelas de observaciones? A veces por el detalle de la área, mayormente por los presupuestos que no generen cargas, mayormente es eso, ¿no? A veces te piden una serie de requisitos que la municipalidad te puede extender para que eso que usted ha declarado sea coherente y veraz con lo que estoy diciendo, ¿no? Mayormente partes técnicas, porque documentalmente no van a pedir nada porque solamente es legal, prácticamente es un tema físico que netamente el ingeniero levantará observaciones técnicas de ingeniería. Estos certificados de parámetros o planos, informes, se obtienen en la municipalidad, ¿cierto? ¿No? Ese es trabajo, del ingeniero o arquitecto que uno contrate. Dentro de su informe tiene que una parte aparte del informe que levanta, tiene que adjuntar estos documentos que se recaban de la municipalidad, ¿es correcto? No, es así. El trámite que permite esta ley es netamente directo con planos legalizados en notaría y luego va al conducto notarial. El ingeniero arma los planos, los hace firmar a las partes
la memoria descriptiva, que es el resumen del plano, y lo legaliza las firmas de las partes. Luego ingresa ese expediente con unos formularios que son gratuitos, que es el informe técnico, que te dan unos formularios y prácticamente va a resumir todo lo que dice los planos, ingresa a calificación hasta su debida inscripción. ¿Y los costos notariales aproximadamente cuántos son legalizaciones de firmas, un promedio, si son 2 partes, entre el plano 170 soles, ¿no? Más o menos las legalizaciones. Bien, bueno, es importante lo que nos acabas de mencionar, ¿no? Entonces, bajo esa norma y reglamento que tú acabas de mencionar, que ha tenido modificaciones en cuanto a la forma en cómo podemos regularizar un inmueble, definitivamente tenemos el hecho de que se vea el aspecto técnico de la memoria descriptiva, los certificados, la copia literal de los antecedentes del inmueble, los pagos correspondientes, y en 30 días hábiles uno podría regularizar, ¿no? ¿Y con qué finalidad, más allá de lo que hemos abordado, tú piensas que es necesario hacer eso? ¿Por qué tú crees que hay mucho abandono respecto al tema del saneamiento legal? ¿Por qué hay tantos problemas siempre? Porque uno, cuando va a heredar, siempre tiene abuelos o padres descuidados que nunca han independizado, nunca han registrado, digamos, y ahí vienen los problemas con la familia, ¿no? Y todo eso, ¿no? Y también incluso cuando uno quiere, digamos, impulsar una iniciativa privada, un emprendimiento, tú sabes que los bancos piden siempre hipoteca, todo regular, entonces no se puede. Entonces, ¿qué nos puedes decir acerca de eso? Los beneficios son múltiples. En realidad estamos en un mundo competitivo de las transacciones comerciales inmobiliarias. Es un factor número 1 que facilita y genera mayor valorización al inmueble y debidas unidades inmobiliarias que han logrado independizarse. El siguiente beneficio también es de que aumenta el valor de la propiedad en sí, y también sirve como para dar garantía a entidades financieras, porque va a tener la identificación que permite la ley generar una hipoteca y una tasación para efectos de una viabilidad de préstamo. Consecuentemente, también tenemos que ingresa el factor económico como un activo, ¿no? Empresas, tantas cosas, y lo más importante es que tiene el dominio del título, que es prácticamente la base para poder tener accesoriamente determinada legitimidad sin problema. Y es ahí donde usted me dice que también ayuda a solucionar problemas, efectivamente, porque muchas personas por desconocimiento más, y porque realmente no se ha impartido mucha cultura registral, es muy poco que también es nuevo, que hay alerta registral, que hay capacitaciones. Entonces la gente como que no ha tenido tanto conocimiento como ahora, ¿no? Quizás somos aportes a lo que realmente sí hay orientación en los registros públicos, pero hay que encaminarnos acorde a lo que un profesional pueda darte guiado para que venga la viabilidad. Entonces esto también ayuda cuando, por ejemplo, hay división y partición, como usted dice, y no saben, un ejemplo es que la propiedad fallecen los primigenios propietarios, que son una sociedad conyugal, y existe hijos. Entonces, de una casa, entonces la alternativa legal es que lo independicen y puedan darle el dominio de derecho que corresponde según las unidades inmobiliarias. Entonces, ayuda el orden, ¿no? Ese también es otra ventaja. Y otros beneficios de derechos reales que te puede permitir el tenerlo regularizado tu propiedad de esa manera. Sí, bueno, gracias, Joana. En verdad es importante lo que nos acabas de mencionar de los requisitos y bueno, todo el trámite de un tema que realmente parece tan simple, pero en verdad, si es que uno hace una estadística, es preocupante, ¿no? Que en el Perú, frente a tanta fraude procesal, digamos, construcción informal que ha habido y crecimiento desmedido de nuestras ciudades, en donde acá en Lima, en cerros, tenemos construcciones que hablan incluso de los huaicos, las quebradas que están habiendo en la parte de la Sierra del Perú, donde hay gente que vive no sé cómo, pero bueno, y bueno, es un tema de responsabilidad entre el gobierno local, ¿no? Efectivamente, que les dejan vivir ahí, y también, bueno, el registro público siempre lo veo que es una entidad interesante, trabaja de manera eficiente, pero muy pasivo, ¿no? Como que deja que el problema lo resuelvan los usuarios, pero nunca se ha visto el registro público ir a decir registren, ¿no? O sea, uno tiene que ir al registro público, pero sería, digamos, interesante de que alguna vez
el registro público emprenda una campaña y ellos vayan a lugares y decir, oye, ¿sabes qué? Registra tu propiedad, ¿no? Así es muy importante esa acotación que está haciendo, es muy importante que se haga un llamado también a las autoridades, ¿no? Para este proyecto de información. Bueno, Joana, yo te quiero agradecer y será hasta un próximo programa. El sí, próximo. muchas gracias también. Gracias. Buenas tardes.